Muy buenas tardes, yo soy León Jaime Calle Borges, soy alumno del doctor Jorge Cadena de la Cátedra Derecho Administrativo Colombiano de la muy querida Universidad Autónoma Latinoamericana. El doctor puso un documento para compartir y para poder divagar en el conocimiento y explicarlo en nuestro leal saber y entender, que se llaman los elementos de la responsabilidad del Estado. Entonces empezamos pues a hablar del daño o el perjuicio. Y tenemos para decir que gracias hasta la Constitución de 1991, la culpa era el sinónimo que buscaba encontrar culpables y darles su castigo. Este término fue cambiado por un daño antijurídico, que a diferencia de buscar culpables para sancionarlos, busca comprender y reparar a las víctimas que han sufrido injustamente. Con esto mejor se aclimata la teoría del derecho versus los cambios venidos y traídos en la nueva Constitución de 1991, que según mi edad, pues yo la disfruté mucho. Otros jóvenes no tuvieron la oportunidad de compartir semejante constitución porque ni siquiera habían nacido. Las bases del término daño antijurídico, que son los legados pues de la Constitución del 91 dentro del Estado Social de Derecho. El interés principal es reparar o resarcir los daños causados a cada una de las personas que conformamos el territorio nacional. Los elementos de la responsabilidad del Estado. Antes, los legados de la Constitución del 91 eran hecho, culpa, relación de causalidad y daño. Hoy por hoy, la teoría de la responsabilidad del Estado, ajustada a los criterios de la Constitución del 91, hace relieve a la responsabilidad del Estado versus daño antijurídico. Y que, dicho esto, permiten que recaiga esto en un órgano estatal y que se impute a una persona que represente al Estado. Así, a modo de conclusión, decimos pues, podemos decir, apreciado doctor Jorge Cadena, que el daño jurídico es saber determinar si hubo o no hubo culpa. Detallar una merma patrimonial sufrida por la esencia de ser de la responsabilidad del Estado, que son las personas. Las personas somos la esencia de la responsabilidad del Estado. Así, a modo de conclusión, podemos decir que el daño jurídico es saber determinar si hubo o no hubo y detallar esa merma patrimonial sufrida por la esencia de ser de la responsabilidad. Conclusiones conclusiones y diferencias del daño emergente. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, qué es el daño emergente y qué es el lucro cesante. El daño emergente es un daño real y verificable que la persona recibe como consecuencia de un acto o situación específica y por tanto recibe una indemnización por daño emergente. Corresponde al precio o valor del bien dañado. Concluyo que la indemnización del daño emergente son los ingresos del dinero en especie obtenidos por el asegurado para sustituir el bien perdido. Es lo que hace referencia a la indemnización del lucro cesante. Esta corresponde a los ingresos obtenidos para sustituir una renta que el asegurado deja de recibir. Ahora miramos qué es el lucro cesante. Hace referencia a las ganancias que se dejan de percibir, que una persona pues deja de percibir como consecuencia directa de un acto lesivo, de un hecho lesivo, es decir, como pérdida del incremento patrimonial, dejado de obtener debido al incumplimiento contractual en un acto ilícito o en un perjuicio ocasionado por un tercero a esa persona. El lucro cesante entonces es un daño de carácter patrimonial. Lo podemos contemplar como un daño de carácter patrimonial. ¿Consiste en qué? Es una ganancia dejada de obtener como consecuencia del hecho, ya sea un incumplimiento contractual, un lícito o daño causado por alguien que sobre los bienes hace del patrimonio de otro. Diferencias del daño emergente versus el lucro cesante.
resulta ser, ejemplo, el costo de un tratamiento médico, de la hospitalización, de las medicinas, de los honorarios médicos. El lucro cesante está constituido por los honorarios, ejemplo, que una persona que es pianista deja de recibir por cuestión de un daño sufrido. Ahora miramos el nexo causal. Lo que yo entendí como nexo causal, como el enlace entre un hecho culposo y un hecho causado y un daño causado. En los casos de responsabilidad objetiva, el vínculo entre sí, la conducta y el daño. Por tanto, el nexo causal es la relación de causalidad que existe entre una acción determinante y un daño producido. Es el elemento básico que da derecho a una indemnización. El nexo causal, por tanto, puede ser originado por causas externas como una fuerza mayor. Entre el vínculo causal es indispensable que la conducta del demandado deba ser la causa directa, necesaria y determinante del daño. Trayendo al detalle la doctrina francesa, el nexo causal es el elemento primordial en la construcción de la responsabilidad. Ahora miramos cuáles son unas conclusiones varias de este primer tema. La administración del Estado se basa en hechos, omisiones, operaciones administrativas, vías de hecho y actos. La imputación de responsabilidad al Estado ni deriva solamente de una actuación irregular,